A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y para todo el mundo. Ya estamos conectados con Radio Santo Domingo en la ciudad de Chimbote, en Arequipa, la hermosa Ciudad Blanca, con Radio San Martín Ucayali, con Radio Cepagua, la convención Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo Radio Milenio, Huancayo Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental, canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV, Quillabamba TV, y también nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María ya está lista para explicarnos qué pasó con este señor Sergio Tarache, lo van a extraditar. ¿Qué pasó con el presidente Alejandro Toledo? El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado una orden de detención. ¿Qué dirá el juez Hitson? Y también siguen las reacciones con el ministro de Educación. ¿Le jalaron las orejas o no le jaló las orejas el señor Otarala? Rosa María nos trae el análisis completo de todo lo que ha pasado la tarde de ayer. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú. Vamos a empezar, como siempre, con las menciones de nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, al teléfono 993-028-464. Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, lo podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Y finalmente, ¿cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros? Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita www.contaperuglobal.com o llama al 914-749-057. Y usted también nos puede ayudar, por supuesto. Puede unirse a esta radio haciéndonos una pequeña donación, capturando el QR en pantalla y utilizando las billeteras electrónicas del Perú. Pero también lo puede hacer a través del sistema PayPal con cualquier tarjeta de crédito alrededor del mundo. Para todos los peruanos que están en el exterior, que no tienen acceso a Yape o a Plin, pueden utilizar este sistema que es muy rápido y muy seguro. Todas las instrucciones están en la página web de Radio Santa Rosa, desde donde también nos escucha, por supuesto, muchísima gente. Así que les estamos a todos, por supuesto, como siempre, muy, pero muy agradecidos. Y bueno, vamos a todos los temas planteados por Abel, que la agenda es larga. Y empecemos por Alejandro Toledo, cuya extradición se acerca, creo yo, y estamos hablando de los días finales de Alejandro Toledo en Estados Unidos, salvo que algo extraordinario pase. El señor Alejandro Toledo presentó a través de su defensa un nuevo recurso al noveno circuito de apelaciones federal. Y ahí le han dicho, señor Toledo, no estamos interesados en su caso. Y la resolución es bien fuerte. No le concedemos nada.
sea, el juez local suspendió la extradición porque la defensa de Alejandro Toledo señaló que habían presentado un recurso y que tenían que esperar la resolución de ese recurso. ¿Y qué dice la Corte? Vamos a leer primero lo que dice la Corte, hay una traducción al español. Toledo ha demostrado un daño irreparable en caso de ser entregado a las autoridades peruanas. Sí, claro, lo van a meter preso. Pero no ha podido probar que tenga alguna probabilidad de éxito en cuanto al fondo de la demanda de habeas corpus, donde cuestiona la certificación del extraditable por parte del juez Thomas Hickson. O sea, su abogado defensor en los Estados Unidos dice, el señor Thomas Hickson ha calificado mal el caso de Alejandro Toledo. Y los tres jueces del noveno circuito de apelaciones dicen, por tanto, declinamos conceder una suspensión. Se deniega la solicitud de suspensión. No vamos a suspender la extradición. Muchas gracias, acá hemos terminado. Expedita la resolución. Dicho esto, el fiscal ya federal, el fiscal Ramsey, vuelve a solicitar de inmediato al juez Hickson la orden de captura. Y dice el escrito del fiscal. Debido a que la orden del noveno circuito, el 6 de abril, de suspender la extradición, expira la medianoche del 20 de abril, o sea, mañana, y debido a que entonces no habrá impedimento legal para la extradición de Toledo al Perú, la Corte debe emitir de nuevo una orden de detención, enviando a Toledo a la custodia de los alguaciles de Estados Unidos de inmediato. Una vez que Toledo se encuentre bajo custodia, los Estados Unidos se encargarán de ejecutar la entrega a las autoridades peruanas de manera expedita, asumiendo que no existan otros impedimentos legales para ello. Este es el requerimiento del fiscal Ramsey. Por lo tanto, las posibilidades de nuevas apelaciones para el señor Toledo probablemente sean delegadas por el señor juez Thomas Hickson, diciendo, señor, ya le dimos todos los habeas corpus, todas las suspensiones una y otra vez, en esta última, en el plazo más breve posible, han dicho, no, señor. Recuerda que el juez Thomas Hickson le dio 14 días, tenía que entregarse el 7 de abril, le dio 14 días a Toledo para conseguir una suspensión de su extradición. Y ayer, este colegiado de tres jueces dice, no, señor, no concedemos la suspensión, antes de que vence el plazo de los 14 días. Lo más probable es que hoy día el mismo juez Thomas Hickson diga, digamos, como decimos en el Perú, por sustracción de la materia, ya le dijeron que no, yo puedo dar la orden de inmediato. O usted se presenta o lo van a capturar. Lo que señala el fiscal es que una vez en custodia de los alguaciles, se tramita inmediatamente con el Estado peruano la entrega, que no es nada complicado, la verdad. Participa Interpol, participan autoridades peruanas, eso se puede organizar en 48 horas. Si todo funciona como está planteando el fiscal federal, Alejandro Toledo podría estar en una semana en el Perú. O sea, así de eficaz. Hay que decirlo, no es un proceso que se ha hecho vulnerando los derechos de Alejandro Toledo en ningún momento. Por el contrario, ha habido una actitud por parte de la justicia de los Estados Unidos absolutamente respetuosa del debido proceso. Alejandro Toledo pasó una temporada en prisión preventiva, luego se le permitió cambiar de establecimiento penitenciario y luego se le permitió el arresto domiciliario por largo tiempo. Estamos hablando ya más de 3 o 4 años en este proceso de extradición. Entonces no puede haber, en realidad, ninguna justificación para alegar que se ha faltado el debido proceso, que la calificación es inexacta. La única cosa que podría suceder es que el presidente de los Estados Unidos intervenga y le dé un perdón especial, pues a Alejandro Toledo, cosa que no va a pasar, no ha pasado nunca. Estamos hablando de una persona a la que se le imputa con sobrada prueba el haber traficado su poder de presidente de la República para obtener una coima de la empresa Odebrecht por más de $30 millones.
y luego haber lavado esos activos para desaparecerlos en las cuentas de Maiman, en las cuentas de la madre de la señora Liane Carp, haciéndola figurar como presidenta de una compañía llamada Ecoteva, que invierte en el Perú en los activos en los cuales estaba interesado Alejandro Toledo. Los activos ya fueron incautados hace muchísimo tiempo. Alejandro Toledo tiene que venir al Perú y responder por esto. Luego, el gobierno tiene que pedir la ampliación de la extradición por el caso Ecoteva. Eso es un pendiente que podría irse haciendo de una vez. Y en el caso de Ecoteva está involucrada directamente Elian Carp, que probablemente permanezca en los Estados Unidos, aun cuando esté tratando de conseguir una salida de ese país, probablemente pronto. Esa es la situación de Alejandro Toledo, que es una situación dramática porque está defendiéndose con todo, contratando estudios de abogados, en fin, en los minutos finales, y que ha conseguido, como siempre, la protección de algunos académicos muy prestigiosos en los Estados Unidos. La verdad es que tiene 77 años y que si llega al Perú y se le condena, como probablemente suceda, pasará el resto de su vida en la IROEX. Esa es la situación de Alejandro Toledo. Mientras tanto, otros presos famosos en el Perú, el señor Urresti consiguió lo que buscaba su abogado, que lo saquen de Castro Castro y lo manden al penal Virgen del Carmen. No sé si es Virgen del Carmen o Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, pero es el penal en el que estuvo mucho tiempo Antauro Mal. Virgen de Un las penal Mercedes. de las Mercedes, eso era patrona de los reclusos. Eh, el señor Urresti ha alegado y su defensa ha obtenido del INPE la categoría de general y que por tanto le compete ir a una cárcel para personal militar. Tiene una lógica, hay que decir, tiene una lógica. Tú no puedes poner en una cárcel, por ejemplo, a personal militar que ha violado derechos humanos al lado de personas que purgan condena por ser miembros de Sendero Luminoso, porque vas a crear un problema de conflictividad penitenciaria, ¿no es cierto? El motín es inminente, la paz penitenciaria se pierde. Entonces, la segregación de los presos es una práctica absolutamente ordinaria y común. Pero digamos que los militares en un penal militar están bastante más cómodos. Esa es la verdad. Tan cómodos que recuerden ustedes, Antauro Malo se portaba pésimo. Y su hermano, que era el presidente de la República, lo mandó a la base naval a que se porte bien. Por si acaso, hagamos el recuerdo. Y pasando de las noticias penitenciarias, vamos a otras noticias políticas. Ayer, gran revuelo, porque el presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Tarola, señaló que no compartía la posición del ministro de Educación sobre la pena de muerte, como es obvio, ¿verdad? Y que consideraba que los pactos de derechos humanos que el Estado peruano había suscrito tenían que ser respetados y que, por supuesto, no se iba a retirar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Perú, ni mucho menos, y que iba a citar a las 4 de la tarde al ministro de Educación también para hablar sobre este conflicto de interés, porque se lo preguntan, del superintendente de la SUNEDU y su amigo, el rector, su amigo cliente, ¿no? Que ahora es rector de la Universidad Nacional de Piura. Sobre eso dijo que en realidad la SUNEDU es autónomo, ¿no? Es autónomo. Si conversaron sobre el tema de la Corte Interamericana o no, y el doctor Otaro le dio una clase de Derecho Constitucional, bueno, no lo sabemos. Hoy en la mañana el señor Oscar Becerra sigue su puesto. No importa qué barbaridad diga, ya es irrelevante. Ayer nuevamente han mentido sobre las escuelas del Bicentenario y el director renunció. Pero mienten sin parar. Es una máquina de decir mentiras. Mienten y mienten. El ministro de Educación que miente, normal. Normal. No pasa nada. Porque se siente muy empoderado. Y se siente muy empoderado porque tiene la protección del presidente del Consejo de Ministros y tiene la protección de la señora presidenta de la República. No porque sean amigos o se conozcan, sino porque el señor Becerra le pone los votos
que necesitan el Congreso. Renovación Popular, Avanza País, Podemos, no hay que olvidarnos de Podemos, por favor, APP, todos esos están muy contentos con señor Becerra. Acción Popular, los niños que tenían intereses en universidades, algunas en Chimbote, ¿se acuerdan también? Todos están felices. Entonces, teniendo esa protección, siendo funcional a esos intereses, el señor Becerra se va a quedar. No importa que el señor Alberto Tarro haya litigado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿eh? Eso ya es irrelevante. Miren, los candidatos a defensor del pueblo son tres. Uno no va a pasar porque fue pues congresista de Ollantumala, de la Heredia, abogado de Vladimir Serrón, ese le han puesto a rellenón. Los otros dos tienen una posición y quieren ser defensores del pueblo adversa a la jurisprudencia y a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos son los candidatos del Congreso. Un defensor del pueblo que no defiende derechos humanos. ¿En serio? En serio. Defensores del pueblo que no están interesados en defender. Con lo cual van a vaciar nuevamente de contenido la institución. Este vaciamiento democrático pasa por eso. Un tribunal constitucional que no defiende la constitucionalidad de las leyes. Vacías de contenido la institución. Una superintendencia de universidades que no supervisa la calidad de la educación, sino que dice que los rectores son amigos y que van a tener un salón VIP. La institución se vacía de contenido. Ese vaciamiento de contenido institucional es parte de lo que estamos viendo en estos meses. Había empezado mucho antes, por supuesto. Castillo la grabó y Dina Boluarte es la que está terminando de hacer el vaciamiento institucional de instituciones que les son incómodas a los intereses mercantilistas de un grupo en el poder. Yo espero que haya otra correlación de fuerzas el día que vayamos a votar y que simplemente recuperemos las instituciones perdidas. Pero para eso falta bastante tiempo. Así que nos tenemos que ir, a ver, acostumbrando. Sí me sigue sorprendiendo que no haya habido una protesta, que no exista hoy una protesta universitaria. Probablemente muchas personas en el interior del país estaban dispuestas a convivir con la estafa. Porque bueno, no me queda otra, ¿qué hago? Y finalmente lo que quiero es trabajar en el Estado. No quiero trabajar en el sector privado porque ahí un título de las peruanas no vale nada, pero me sirve para que me contraten en el Estado. Entonces, si tú me quitas eso, no tengo un vehículo donde yo hago como que estudio y la universidad hace como que me titula y que el Estado hace como que me da un trabajo y yo hago como que trabajo, ¿no? Tal vez por eso sea difícil que salga mucha gente a protestar. Finalmente es una farsa compartida, ¿no? Es lo que les decía ayer, la farsa en la fiscalía, en el magisterio. Ahí están los casos. Y casos que llegaron a la más alta investidura. O sea, el ex ministro de Educación de Pedro Castillo tenía un doctorado de la Universidad de la Cantuta, que no tenía ni 100 páginas. Y no es un problema de peso solamente, sino que la mitad era plagiada, porque había plagiado un brochure del Ministerio de Educación. Y era doctor. Y todos sabemos que eso no es un doctorado. Él también lo sabe. El señor Pedro Castillo tenía una tesis de maestría sobre equidad de género en el aula. No creo que entienda ni siquiera el concepto. Era evidentemente plagiada. Pero su título se obtuvo legalmente. La fiscal de la Nación, que estudió en la San Martín, pero se titula en Alas Peruanas, es legal. Sí, claro, es legal. Pero todos sabemos que no ha hecho un doctorado. Ella también lo sabe. Un doctorado de verdad, digamos. Por eso no puede mostrar la tesis. Hasta ahora no la puede mostrar. Porque no es la tesis de doctorado. ¿Por qué? A ver, ¿por qué hicieron todo esto estas personas? Por una cosa que se llama incentivos perversos. Leyes que bonificaban el ascenso con el mérito de tener un doctorado, o una maestría, lo cual parece lógico, ¿no? Si yo he estudiado, me he matado, quiero que bonifiquen mi ascenso. Pero
primero se puso la carreta antes de los caballos, ¿no? Entonces, una vez que surge eso, convive al lado un sistema universitario precario que regala los títulos. Digamos, cobra, ¿no? Pero barato y con poco esfuerzo. ¿Ya está? Listo. El hambre se encuentra con la necesidad. Todos somos doctorados, todos tenemos maestría, ¿no? Todos hemos pasado por este eh, formalismo de la titulación para obtener en realidad el ascenso, nada más. No para aportar nada a la sabiduría universal de ninguna cosa, como requisito, como check. Cuando viene la reforma universitaria en 2015 y esto se evidencia y esto se resquebraja, y con el no licenciamiento de 49 universidades, este negocio además se pierde para los que lo tienen, entonces tenemos el espectáculo que tenemos en este momento. Y hablando de universidades, ayer se continuó incautando bienes de el señor Joaquín Ramírez, ¿no? Que parece, como decían antes, parece la maca, ¿no? Esta planta milagrosa que cada día tiene más propiedades para curarlo todo. Uno también cada día tiene más propiedades. Incluso ayer se encontraron algunas que no estaban en el, digamos, en la investigación fiscal. Casas bastante lujosas, ¿ah? Por todo Lima y provincias. Propiedades, inmuebles, casas, carros. Es una cosa que no termina nunca. Ayer ha sido todo el trabajo en provincias. Y también se reveló algo que es bien importante en la investigación, porque no se entendía por qué Pierre Figari, quien fuera el asesor principal de Keiko Fujimori en varias campañas, estuviera involucrado en este caso y no otras personas, ¿no? Resulta que en el caso puntual de Pierre Figari recibió 96 transferencias de dinero de Joaquín Ramírez, o más bien de sus empresas. Confrontado con esta evidencia, han dicho que fueron pagos por su asesoría jurídica, por consultas jurídicas. Durante todo el tiempo, estamos hablando de un promedio, a ver, de entre el 2013 y el 2017 de más o menos $180.000. La Fiscalía presume que esto es una forma de lavado de activos. Activos que fueron derivados a otras cosas, como por ejemplo la campaña de Keiko Fujimori. Entonces sí había una razón. Esto se ha conocido ayer. Obviamente no le hace nada de gracia a Fuerza Popular. Y hablemos de Fuerza Popular, que está haciendo control de daños ya, pero de manera desesperada. A María Cordero ahora la quieren expulsar 10 años de la función pública. Sí, pues, o sea, María Cordero no es el personaje más popular dentro de Fuerza Popular, porque viene de el ala albertista. Se coloca en la lista por su cercanía a Alberto Fujimori. Y luego, en una segunda oportunidad, se coloca ella y coloca a su hermano. O sea, no era una persona popular ya dentro de Fuerza Popular. Pero los audios son absolutamente contundentes. Y lo que quieren establecer en Fuerza Popular es que esta es una persona que actúa sola, que más bien es cercana, igual que su hermano, a Pedro Castillo. De ahí el titular de ayer que nos reíamos del comercio, o, por ejemplo, eh, exaltar el asunto del hermano vinculado a comisiones, digamos, a todo este aparato que quería formar Pedro Castillo de inteligencia paralela. La señora Cordero estaba en 12 comisiones, era presidenta de una comisión especial, de ahí que contrataba más personal, la cuidaban Tumbes. Ayer la retiraron de todas. Marta Mayoro la acusó constitucionalmente y pide 10 años de inhabilitación. La señora Cordero renunció a Fuerza Popular, señalando en su carta el único descargo que ha hecho hasta ahora. Los audios están sacados de contexto. Me encantaría escuchar en qué contexto vamos al cajero, ya te pagaron. Es otra cosa que no sea una extorsión a un trabajador para quitarle parte de su sueldo. ¿En qué contexto? Vamos al cajero, ya te pagaron.
¿Tú sabes todo lo que tengo que pagar? OMPE también le ha pedido a la señora Cordero, como corresponde, que explique todos estos supuestos pagos de campaña que no están en su declaración jurada, donde ella señala que ha gastado no sé, como 10.000 soles en toda su campaña. Está en problemas, pero Fuerza Popular quiere lavarse lo más rápido de los corderos, lo más rápido que puedan. Y está claro que ha desplegado toda la artillería y rápido, pero en el caso de Joaquín Ramírez, no. Ahí están más complicados. Ahí sí realmente no saben qué hacer. Bueno, el hermano Joaquín Ramírez lo único que hace es disparar insultos a periodistas en sus redes sociales, en Twitter, sin parar. Y del otro lado, el hermano sigue siendo alcalde de Cajamarca. Le han incautado hasta su casa en Cajamarca. Todo. Vamos a ver cómo le va en la apelación. Pero va a ser muy difícil para Fuerza Popular decir que no tiene nada que ver con Joaquín Ramírez. Si el asesor principal de Keiko Fujimori es su consultor legal durante 5 años, desde 2013 hasta 2017, y recibe 96 depósitos de parte de Joaquín Ramírez. Eso de que no tenemos nada que ver es bastante extraño, ¿no? Hoy día en la Encerrona, Marcos Cifuentes recuerda una historia muy antigua de una capillita donada en Cajamarca por Joaquín Ramírez. Los padrinos de la capillita eran su tío Fidel Ramírez y Keiko Fujimori en el 2013. Tan lejos como en ese entonces, ya Joaquín Ramírez tenía vínculo directo con Keiko Fujimori y poco tiempo después fue su secretario general, desplazando a gente más antigua. Y desde el 2013 hasta el 2016, en el escándalo de la segunda vuelta, fue secretario general y les puso las casas, la casa del Bucaré, la casa de la Avenida Arequipa, les puso los establecimientos para hacer su campaña, etcétera, etcétera, la puso él. Es muy difícil para la organización Fuerza Popular decir que Ramírez no hace años que no está con nosotros. No tantos años. Bueno, ¿qué me estoy olvidando? Esto de que Premier desautoriza al ministro de Educación, que es la República, creo que han estado muy entusiastas, ¿sabes? Muy entusiastas. Porque lo ha desautorizado, sí, pero nada más, hecho, sí, sí, sí. El gobierno respeta el pacto de San José, ya, y ya está. El ministro sigue haciendo de la suya, no hay problemas. Y bueno, tenemos el tema de Tarache. Eso. Tarache. Tarache es un delincuente que estaba listo para ser expulsado de Colombia, que creo que era lo que correspondía. Cuando una persona va huyendo de la comisión de un delito y el Estado, digamos, conexo lo está buscando, normalmente procede la expulsión. Pero parece que se ha querido hacer las cosas de otra manera. Y el comunicado de la Cancillería de Perú dice que, y la Cancillería de Colombia también, recuerden que no tenemos embajador en Colombia, se ha estado coordinando directamente para encontrar la vía que facilite mejor el proceso. Entonces, está con prisión preventiva de 90 días porque lo que ha presentado el Perú es una solicitud de detención preventiva con fines de extradición. Pero la extradición es un proceso, es un juicio, hay un juicio de extradición. Es decir, el Estado peruano, el Poder Judicial, hace el requerimiento. ¿A quién? Al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros aprueba el requerimiento, ¿ok? Ese requerimiento se envía a través de nuestras cancillerías a la Cancillería de Colombia. La Cancillería de Colombia tramita el requerimiento al juez local y el juez local, en un proceso que es un juicio de extradición, autoriza la extradición. Miren, haciendo las cosas muy expeditivamente, no creo que sean menos de 6 meses. Los 90 días no creo que alcancen, salvo que sea una cosa realmente un trámite, pues, violentísimo, ¿no? Y es una pena, porque estamos hablando de un feminicida
en el cual todo está probado ya. Todo está en video. Su delito está grabado. La víctima lo ha identificado antes de morir, ha dicho, porque él la ha rociado con gasolina, la ha quemado, tirada en el piso, gritó, lo terminé y me quemó. No hay nada más que agregar. Al sujeto le esperan de 35 a perpetua. No creo que Colombia quiera tener a un sujeto de esta categoría como residente estable de su país, ¿no? Nosotros tampoco, pero lo tenemos que meter a la cárcel. La verdad es que preocupa que esto haya demorado tanto, o que vaya a demorar tanto, la verdad. Y una noticia internacional que sí quiero destacar, Abel, porque estas no las normalmente... perdón, me estoy olvidando de lo más importante. A todos nuestros amigos piuranos, qué buena paralización ayer. Contundente, contundente. Porque la gente realmente está harta y ha mostrado en qué estado está Piura. Piura que recibió además inversión pública el año pasado importante, ¿no? La queja de que la plaza de armas está destruida. Y ustedes ven cómo los vecinos levantan así el asfalto con la mano. Destruida. Cuando el año pasado el alcalde Díaz Dios invirtió 7 millones de soles en remodelar esa placita. Es una linda plaza de armas, pero ahora es un desastre. Y eso es el centro de la ciudad. Muy buena manifestación que une, que eso es rarísimo, al gobernador, los alcaldes y la población. Rara vez se ve eso en el Perú. Pero es que todos están hartos. Y la respuesta del gobierno frente a la emergencia es de mediocre para abajo, por decirlo menos. Yo ayer dictaba un curso y recordaba que durante el año 2017, cuando a Kuczynski le tocó enfrentar al niño costero, más bien esta fue una oportunidad política de tregua, porque fue una tregua con el fujimorismo, y en esa oportunidad política el gobierno levantó 10 puntos en las encuestas, con este lema una sola fuerza y con las imágenes tan brutales como las que tenemos hoy en día. No sé si han visto cómo está desahogando la reserva de Poechos. Las imágenes son impresionantes. Muy parecidas a las que yo recuerdo del año 83. Y lo peor es que no sabemos lo que va a pasar porque, bueno, como hemos explicado, la meteorología no es una ciencia exacta. Entonces estamos hoy con la costa con temperaturas altas, el mar con temperatura alta. Vamos a seguir teniendo, hoy el pronóstico es 29 grados, aunque gracias a Dios en Lima a esta hora está fresco, pero no va a seguir así durante el resto del día. Y lo que nos han dicho es que a mayo se consolida el fenómeno del niño costero, termina, porque ya está consolidado. Tienes que pasar 12 semanas en este estado para decir, sí, esto es un niño costero. Y para agosto nos van a decir si viene el niño global o no, porque tienen que esperar 3 meses a que el calentamiento del océano, en la zona 3 y 4 del océano, sea por encima de los valores, para decir, la anomalía nos garantiza en el modelo que viene un niño catastrófico, global. Y eso nos coge a los peruanos como nos cogió la pandemia. Exactamente igual, completamente desarmados. Así que el norte, que era un bastión, si quieren, del gobierno, no tan entusiasta, pero mucho más entusiasta que el sur, bueno, también está hasta acá. Y ayer protestó, y protestó con contundencia. Ojalá se entienda. Y bueno, la noticia internacional que quería comentar, Fox News pagará $787.5 millones a Dominion para evitar juicio por difamación. ¿De qué se trata esto? Esto nos importa a todos los periodistas, al mundo entero. Es un caso gigantesco en que una empresa fue acusada sistemáticamente por el Fox News, una cadena de noticias norteamericana de corte republicano y que apoya a Trump, de haber cometido un fraude electoral.
pero sistemáticamente acusaron a una empresa privada que veía todo el tema de la organización electoral de haber cometido un fraude electoral. Para nosotros sería como si la OMP le metiera una denuncia a Willax, más o menos. Lo que pedía la empresa privada era 1.600 millones de dólares. Han trazado casi la mitad. Han tenido que pagar 787 millones de dólares por mentirosos, por fraudistas. Eso es lo que cuesta ser fraudista en una democracia seria, donde hay un sistema de justicia. Reitero, esto es como si la OMP denunciara a Willax por fraudista. Pero acá nadie puede denunciar nada, ¿no? Tú puedes pasarte meses diciendo que hay un fraude cuando no lo hay, mintiendo descaradamente y no pasa nada. Que sirva de lección. Por eso en Estados Unidos todavía tiene un régimen democrático y es más difícil vaciar su contenido. Porque no puedes andar mintiendo descarada y sistemáticamente. No es un error sistemáticamente en todos los programas. La pena es que nos perdimos el juicio, ¿no? Porque llegaron a una transacción. Porque todo el mundo quería ver desfilar a todos los conductores de los programas de Fox diciendo cómo les habían dado la orden de mentir. Y quién se las había dado. Y por qué se las había dado. Muy bien. Nos tenemos que ir. Ya está Gino Costa con nosotros esperándonos. Es congresista de la República. Lo hemos invitado para hablar de un tema que nos preocupa muchísimo, que es un proyecto de ley en el Congreso de la República, casi con un nombre propio, para recortar la pérdida de dominio. Esa es la idea. Y por supuesto nos vamos a ir a otros temas también. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María. Permíteme recordar a nuestro público oyente y televidente que vamos a hacer 2 peregrinaciones, una en mayo y una en noviembre. Todos los informes lo encuentran en el 959-679-662. Y también, si estás cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros, simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita nuestra página web www.contaperuglobal.com o llama al 914-7490-57. Pausa y volvemos. A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya se encuentra Rosa María con nuestro invitado, el doctor Gino Costa. Rosa María, adelante. Así es, estamos con el doctor Gino Costa para hablar de varios temas políticos, pero por supuesto para hablar de este tema de la pérdida de dominio o la extinción de dominio, una herramienta que se incorpora no hace muchos años al derecho peruano para perseguir los bienes productos de actos criminales. No persigue a las personas, persigue a los bienes. Y los bienes pierden la titularidad que tienen y pasan al Estado. Como él ha estado siempre vinculado a estos temas y ha estado dando la alerta desde hace varios días, vamos a hablar sobre esta materia. Doctor, gracias por estar con nosotros nuevamente. Y explíquenos... José María, ¿cómo te va? Sería bueno que le explique al público qué cosa es la pérdida de dominio, desde cuándo está en nuestro sistema, cómo se usa y cuáles son los riesgos del proyecto de ley promovido por el fujimorismo en el Congreso. Buenos días, Rosa María, un gusto estar nuevamente en tu programa. Gracias por la invitación. Mira, la pérdida de dominio se aprobó por decreto legislativo en agosto del 2018. Y viene funcionando desde entonces con bastante éxito. ¿En qué consiste? Consiste, como tú dices, en crear un procedimiento alternativo al penal para discutir ya no si una persona infringió el Código Penal, en el caso, por ejemplo, que nos motiva, si Joaquín Ramírez y sus primas y su hermano incurrieron en lavado de activo o no. Eso se discute en el proceso penal y dura muchos años. Hay un proceso civil desde el 2018 en el Perú y hace muchísimos años en las democracias más serias,
del mundo que enfrentan el crimen organizado, por el cual en un proceso independiente de naturaleza civil lo que se discute es la propiedad de los bienes de las personas que están siendo investigados por la comisión de delitos graves. Entonces, en este proceso civil lo que se discute es quién es el propietario de los bienes. La fiscalía dirá, mire, de acuerdo a nuestras investigaciones, en el caso de Joaquín, hace 9 años estamos investigando por una denuncia que hizo Julia Príncipe hace 9 años. Seguramente ella venía investigando estos hechos hace más tiempo, pero digamos que son 9 años. Y Sonia Medina, que denunció en 2016 a raíz, ¿no es cierto?, del escándalo en pleno proceso electoral y las declaraciones de Jesús Vázquez, etcétera. Entonces, 2 investigaciones han confluido alrededor de esto. Por lo menos 9 años de investigación. Entonces, la fiscalía dice, oye, con todos estos elementos de investigación, resulta que estos señores se dedican a lavado y esa actividad criminal ha producido muchísimos de los bienes que hoy día la policía y la fiscalía por orden judicial le han incautado a este conjunto de personas. Entonces la fiscalía presume que esos bienes han sido obtenidos de esas actividades ilícitas y tendrá que presentar sus pruebas para decir, mire, estos bienes son el resultado de este delito. Y los presuntos propietarios tendrán que decir, no señores, yo adquirí lícitamente. Acá estos son mis negocios lícitos, que produjeron estas utilidades lícitas y con eso yo compré, o heredé, o me regalaron, o me donaron, lo que fuera. Pero hay que, digamos, cada una de esas 7 avionetas y ese simulador tendrán ellos que decir, oye, esto lo compré así. Y la fiscalía dirá, oye, esto lo compraste haciendo fraude en la Universidad de las Peruanas, lavando este dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que en ese proceso, si los presuntos propietarios no pueden acreditar su propiedad, mejor dicho, no pueden desbaratar los argumentos de la fiscalía, entonces esos bienes regresan a dominio público, porque la Constitución reconoce la propiedad, pero no reconoce la propiedad adquirida ilícitamente como resultado de actividades criminales, no la puede reconocer. Entonces, esta es una figura muy útil. Se estableció, como te digo, en el 2018, se ha creado un subsistema judicial y fiscal, ¿no es cierto? Hay hay jueces en todo el país, me parece que son 23, y 3 salas, una en Lima, una en Trujillo y una en Arequipa, de segunda instancia, solo para ver estos casos, especializadas en esto. Y hay fiscales especializados en las mismas jurisdicciones. Y esto ha venido funcionando muy bien desde 2018, y se han, digamos, recuperado 660 millones de dólares hasta ahora en más de 600 procesos judiciales. Ahora, o sea, hay quien podría decir, y yo he leído esto y llama la atención, ¿no? Incluso el procesado puede ser absuelto del delito de lavado, pero no recupera la propiedad de los bienes. ¿Por qué? Hay que explicar esto. ¿Por qué? Bueno, porque se presume que esos bienes provienen de actividades ilícitas, pero imaginando que ese no fuera el caso, si, digamos, esos propietarios no pueden acreditar que los bienes fueron adquiridos lícitamente, no tienen cómo demostrar que los ingresos lícitos y otras actividades, ¿no es cierto?, son las que llevaron a la adquisición de esos bienes, entonces esos bienes no tiene el Estado por qué reconocerlos como propiedad válida. Para que entienda la gente, la carga de la prueba está en el imputado, no en la fiscalía, porque de acuerdo a la ley, si tú tienes un desbalance patrimonial que no puede justificar el bien que tienes, ese bien no es tuyo, punto. Exacto. Y la carga de la prueba para demostrar que tú no tienes desbalance patrimonial es la del propio imputado. O sea, que él es el que tiene la carga de la prueba. Por lo tanto, hay que decirlo, este no es un proceso penal, ¿verdad? Eso es lo central acá. Esto no es un proceso penal, porque yo no voy a ir a la cárcel. No sé si en 10 años me condenen o no, pero lo que yo no puedo tener en esta sociedad y en este estado es un bien cuyo origen yo no pueda acreditar. Eso es lo que me está diciendo la ley, ¿verdad? Exacto. Ahora, déjame hacer una aclaración. En sentido estricto, no se trata de inversión de la carga de la prueba, porque en los procesos, digamos, normales,
penales, es la fiscalía la que tiene que presentar todas las pruebas. Y el otro se defiende, el imputado se defiende. En este caso lo que hay es una cosa que se llama la carga dinámica de la prueba. Es decir, la fiscalía dice, presumo que por estas investigaciones y por estos elementos, y el propietario tendrá que decir, usted presume mal, porque esto yo lo compré así, 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 y acá están, digamos, yo puedo acreditar que compré honestamente y lícitamente. Entonces, digamos, es muy importante por dos razones. Uno, porque golpea, estamos hablando de crimen organizado, no es que, digamos, esto se le pide explicaciones a cualquiera sobre su propiedad. Entonces, en el marco de investigaciones muy complejas como esta, que tiene casi una década, ¿no? Y donde hay elementos de mucho peso que dan cuenta de que acá había actividades absolutamente al margen de la ley y que los bienes, digamos, de propiedad de estos señores tienen que haber sido el resultado, muchos de ellos, de estas actividades ilícitas. Claro, Esa es la presunción, y eso va a un juicio donde se respeta el debido proceso. Claro. Y ojo, tiene doble instancia, o sea, no es un juicio que acaba en un solo juez, o no es que la fiscalía resuelve, tienes un juez, tienes apelación, y eso se discute, obviamente, a lo largo del tiempo, pero para que quede claro para todos, si tú tienes un incremento patrimonial fabuloso, y no tienes cómo explicarlo, porque no heredaste, no vendiste nada, no te sacaste la tinca, entonces, tienes que dar cuenta sobre eso y te van a hacer el seguimiento. Y la unidad de inteligencia financiera normalmente está detectando esas anomalías, ¿no es cierto? Ojo, claro, esta persona ha incrementado su patrimonio de una manera sustancial, no ha heredado, no ha recibido, no reporta trabajo formal, no tiene nada y de repente tiene bienes, avionetas, etcétera, etcétera. Ahora, la defensa de Joaquín Ramírez dice, oiga, y ese es otro tema, eso no es mío, ¿eh? Eso es de las universidades peruanas. Y lo que pasa es que la ley tiene un artículo bien duro, pero bien duro, donde si mi plata se mezcló con la tuya, yo ya manché la tuya. Claro. Claro. Ese es ahora, el problema. Yo tengo ahí solo un comentario sobre el desbalance patrimonial. De acuerdo con la idea. Pero no es que tenga que acreditarse penalmente de balance patrimonial. No. Este es un proceso civil independiente donde, te repito, la fiscalía produce sus pruebas y el presunto propietario tiene que acreditar también y producir sus propias evidencias para sostener que adquirió lícitamente. Claro. Entonces, ahora, no hay un pronunciamiento sobre el desbalance patrimonial, por eso yo no utilicé la palabra, y más que inversión de la carga y la prueba es, digamos, la aplicación dinámica, ¿no es cierto?, de las pruebas, porque ambas partes están en obligación de producirlas. Ahora, ¿por qué es importante, Rosa María? Porque golpeas al crimen donde más le duele. ¿No es cierto? Cuando se desbarata una organización de narcos y todos van presos, la organización sigue funcionando, porque hay recursos, digamos, involucra nueva gente, etcétera, etcétera. Salvo cuando golpeas, digamos, a la cabeza de la organización, ahí es más difícil que se reconstruya. Pero a las organizaciones criminales, para acabar con ellas, hay que quitarles el dinero producido ilícitamente. Entonces, esta herramienta sirve para eso. Para eso no sirve condenar penalmente a los involucrados, sino quitarles el dinero. Uno. Y dos, con esos recursos, y lo dice la ley, con esos recursos tú vas a sacarlos a remate, porque, ojo, este proceso civil dura relativamente poco tiempo, porque es bastante claro lo que hay que discutir. O eres o no eres propietario. La fiscalía dice que no, tú tienes que demostrarme que sí. Y si no lo demuestras, esos bienes son de dominio público, se sacan a remate, ¿no? Incluso en algunos casos, si los bienes se pueden deteriorar, se puede sacar a remate antes. Si ganas el juicio, se te devuelve el dinero. Y si no, bueno, lo pierdes. Entonces, ¿qué pasa? Que con los procesos antes, ¿qué pasa antes del 2018? Y con esto termino. El 2007 tuvimos una primera ley de pérdida de dominio y se hizo un ajuste el 2012, ¿no? Pérdida de dominio, no extinción de dominio. Y la lógica con la pérdida de dominio era, tú terminas el proceso penal e inicias
digamos, la recuperación de dominio para el Estado si es que has ganado el proceso penal. Y no había un subsistema especial. Entonces, entre el 2007 y el 2018 hubo un caso, una sentencia por pérdida de dominio, porque era muy largo, muy engorroso, y como no había un subsistema especial, los jueces y los fiscales se concentraban en establecer la responsabilidad penal. No había tiempo para lo otro. Hoy día, en 5 años, se ha recuperado casi 250 millones de soles en más de 600 procesos. El sistema está totalmente consolidado, funciona muy bien y golpea al crimen donde más le duele. Y los recursos que se obtienen sirven para fortalecer a las fiscalías contra el crimen y la corrupción, a la policía especializada, a las procuradurías, por supuesto, y al subsistema judicial especializado en esto, en crimen organizado y demás. De manera que es la herramienta perfecta, además, para darle al Estado los recursos con que hoy no cuenta y fortalecer su capacidad de seguir produciendo buenos resultados como este. De manera Bueno, que es una herramienta... Contado todo esto, hay que contarle al público qué cosa quiere hacer este proyecto de ley que hemos detectado, aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia. Bueno, ya te imaginarás tú, ¿no? ¿Quiénes están detrás de esto? Hace 3 meses, antes de esto, yo me enteré por Epicentro TV, Clara Elvira Ospina me preguntó sobre el tema. Me dijo, hay un proyecto presentado ante la Comisión de Justicia que se está discutiendo sobre este tema. Dije, no puede ser. Yo ya sabía, porque cuando esto se aprueba acuérdate, había un proyecto en el Congreso, pero como no salía, se metió en las facultades del año 2018, cuando Vizcarra había asumido el poder, con el premier Villanueva, y esto salió adelante. Pero cuando pasó a Constitución, el grupo de control constitucional quiso observar, pero estaba muy fresco, lo del caso Lava Jato, los principales imputados, casi que tenía nombres propios. Digamos, este lobby para bloquear esto tenía nombres propios. Y eso no pasó. Pero estaba claro que en algún momento regresaría. Lo que esto indica es que ellos sabían del proceso contra Joaquín Ramírez y sabían que esto se venía. ¿Por qué? Porque quien presenta el proyecto para modificar la extinción de dominio es la bancada de Fuerza Popular. Solo ellos firman. Esto hace 3 meses, cuando no se sabía nada del caso. Hace un mes, el 16 de mayo, se aprobó, como tú dices, en la Comisión de Justicia, con 12 votos a favor y 4 abstenciones. Con el propósito de tirarse abajo. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es lo que dice básicamente la norma? Que tú necesitas un pronunciamiento penal sobre responsabilidad penal antes. O sea, esto nos retrotrae al 2007 y a un sistema que no funcionaba. Eso es lo que se quiere hacer. Sería una barbaridad que eso ocurra. Yo espero que esto no prospere. Ahora, pero con ese dictamen... Lo han hecho muy sigilosamente, ¿no? Porque la nota de prensa del Congreso es: lo incautado ya no va a ir al PRONAVI, sino al Ministerio Público. Ese es el objeto de la ley. Pero luego, cuando tú ves lo que han cambiado, en las partes de las definiciones, donde dicen la pérdida de dominio por actos ilícitos, o sea, bienes obtenidos en actos ilícitos, ponen ilícitos penales. Entonces, solo pueden ser penales. Hasta que no tengas un pronunciamiento penal, no puedes incautar nada. Exacto. No significa ahora que digamos, los ilícitos no sean penales, porque narcotráfico es un ilícito penal, pero no tiene que haber un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal en el narcotráfico. La ley dice, oye, son 2 procesos independientes. El término que se aplica internacionalmente es decomiso de bienes sin condena, ¿no? Que es un principio que está en la en la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional, la Comisión de Palermo, está en la Convención Anticorrupción, ¿no es cierto?, de Mérida. Este principio de decomiso de bienes sin condena, no es sin condena judicial, sin condena penal. Entonces, lo que ocurre es que tú necesitas, por supuesto, un pronunciamiento judicial, si no, sería el mundo de la arbitrariedad, que a cualquiera le quitan su propiedad. No, tiene que haber un juicio en la vía civil, con el debido proceso, el derecho de defensa y todo lo demás. Pero ahí, si no se acredita
que adquiriste lícitamente y no puedes desbaratar, digamos, los elementos y las evidencias que tiene la fiscalía, pierdes tu propiedad. Hay algo más. Los difuntos, por si acaso, no pueden ser procesados porque están muertos, pero sus bienes sí pueden ser sujetos de estos procesos. Es decir, a los herederos se les puede decir, disculpe, señor, ese bien que usted está heredando fue adquirido de manera ilícita. Por lo tanto, pasa a dominio del Estado. Y yo creo que Así también es. hay otro cliente que está preocupado por el tema. Así es, nuevamente, la responsabilidad penal no se hereda, pero, digamos, la propiedad de los bienes, si esos bienes fueron adquiridos ilícitamente por la persona de quien heredas, siguen siendo bienes adquiridos ilícitamente y, por tanto, sí, los herederos, por supuesto que no pueden Lo que pasa pretender, es que ¿no es cierto? hay temas civiles acá que son bien dolorosos, pero hay que explicarlos a la gente, ¿no? Cuando usted adquiere, por ejemplo, un departamento de buena fe, y es el tercero o cuarto en el tracto, ¿ok? Pero el primero, si el tracto procede de un acto ilícito, todos pierden, pero el que pierde más es el que recibe el departamento porque lo tiene que entregar. Y estos casos se han conocido en los últimos años. Y digo, muy doloroso porque hay gente que compra en buena fe. Nadie los va a acusar penalmente, pero van a perder los bienes porque no compraron con la diligencia debida para establecer los antecedentes de las personas que generaron ese bien. Y esto impone una carga enorme a cualquier comprador, ojo, enorme. Pero hay que decirlo. Claro, porque estás obligado a hacer tu diligencia debida para saber que estás comprando bienes que no provienen, pues, de actividades criminales, ¿no? Pero en general, lo que yo había escuchado es que la compra de buena fe está protegida. Pero claro, lo que tú señalas es hasta cierto punto nomás. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. ¿Cómo te defiendes? Porque no nos consta que a usted no es parte, ¿no es cierto?, de una serie de transferencias sucesivas en las cuales usted es parte de la organización. Pero, señor, yo compré buena fe. ¿Usted ha comprado buena fe? Sí, pero era evidente que el anterior a usted no. Entonces, si hemos probado que el anterior a usted no compró buena fe y se lo vende a usted, lo más probable es que usted sea parte de la organización. ¿Por qué? Porque en este tipo de crímenes los bienes pasan por muchas manos, justamente porque están bajo el dominio del de atrás, pero van a pasar por, pensemos pues en Toledo y Ecoteva, ¿no? O sea, lógico, de Odebrecht a Maiman, de Maiman a Confiado, de Confiado a Ecoteva, de Ecoteva al comprador. O sea, es un tracto gigante. Lo mismo que se hizo para ocultar el origen del dinero, se hace con los bienes, por supuesto, para ocultar el origen de los bienes. Ahora, en la casa de la suegra, entonces la suegra dice, perdón, la casa es mía. No, mami, la casa no es tuya. O sea, déjate, o sea, ese es el tema, la casa no es tuya. Tú lo has comprado de buena fe. Ahora, lo interesante, Rosa María, es que el sistema se estableció muy rápido, es decir, se aprobó el decreto legislativo y el Poder Judicial al mes siguiente. Sí, ya estaba, digamos, preparando, y el 2019, comenzando el 2019, 5 meses después de la aprobación del decreto legislativo, se comenzaron a instalar los juzgados, primero el Poder Judicial y después el Ministerio Público. Es interesante decirlo porque en muy poco tiempo ya se estableció, entonces revertir eso es muy difícil. Esto ha tenido, además vale la pena decirlo, un apoyo de la cooperación internacional, especialmente del gobierno americano, desde sus orígenes, porque primero la cooperación del gobierno americano ha ayudado, ¿no es cierto?, a que se propusiera un proyecto de ley, trabajando, por supuesto, con los profesionales del Ministerio de Justicia, evaluando las limitaciones del sistema de pérdida de dominio aprobado en el 2007 y corregido en el 2012, y la experiencia internacional. Entonces, eso ha sido fundamental. Creo que eso ha ayudado a que una vez que se aprobó el decreto legislativo, inmediatamente se estableció el sistema. Claro. Entonces, sería muy grave que esto prosperara. Yo creo que no, pero la voluntad de que no prospere, la voluntad de tirarse abajo, esto está ahí. De la misma manera que la voluntad de acabar con la colaboración eficaz está ahí. Recuerda que esta misma Comisión de Justicia
fue la que aprobó tirarse abajo la colaboración eficaz, introduciendo plazos para que ésta pueda cerrarse, y un conjunto de modificaciones que los fiscales, los procuradores y los jueces dijeron, oye, esta no es una buena idea. Igual, aprobaron la modificación en la comisión. ¿Qué pasó? Que no llegó al pleno porque estalló el escándalo, ¿no es cierto?, de Castillo con las declaraciones de Karenín López. Claro. Entonces, en ese momento dijeron, no, ¿cómo vamos a hacer esto? Nos tiramos abajo las evidencias contra Castillo. Entonces, eso sobrevivió. Pero es una espada de Damocles igualita que esta. De manera que hay que estar muy vigilante, porque los proyectos para evitar que esto proceda. El proyecto está aprobado en la Comisión de Justicia. Lo único que le queda es que se vote en el Pleno. Y puede entrar a la agenda del Pleno cuando el presidente de la Comisión y la Junta de portavoces lo aprueben. Y si están apuraditos, digamos, cuando están apuraditos, entra. Y el problema es que hay que decirlo, es que probablemente el gobierno no lo observe. Y si se plantea una demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional le dé la razón al Congreso. O sea que mira, yo no sé si es tan sencillo, Rosa María, porque tú tienes a la Fiscalía, al Poder Judicial, a la Procuraduría. El procurador Soria acaba de hacerle saber al presidente del Congreso que esto es peligroso, muy peligroso, para la defensa de los intereses jurídicos del Estado peruano, cuyo titular es, por supuesto, el Procurador General Soria. Y ha dicho esto es inconveniente. Y le ha hecho saber cuál es el pronunciamiento del Procurador Especializado, señalando que esto es una barbaridad, que esto no debería siquiera ser discutido en el Pleno. Entonces tú tienes primero el sistema de justicia peruano diciendo un momentito, esto no procede. Eso es bien importante, ¿no? El sistema nuevamente se defiende, precario, débil, con sus limitaciones, pero se defiende. Es el mismo sistema que ha condenado a Urresti, es el mismo sistema que está trayendo a Toledo, es el mismo sistema que lo ha puesto en la picota a Joaquín Ramírez, es el mismo sistema que todavía no toma cartas en el asunto sobre los dirigentes indígenas o sobre las protestas. O sea, es un sistema que tiene, ¿no es cierto?, sus luces y sus sombras. Pero tarde o temprano, ¿no es cierto?, la justicia, como estos casos demuestran, la justicia llega. Entonces el sistema dice, oye, no me toquen eso. Y la segunda variable muy importante, Rosa María, es la variable internacional. Por eso mencionaba lo de la cooperación. Sí, claro. Porque este es el resultado de recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿no es cierto?, del organismo al cual pertenece, el organismo internacional al cual pertenece la UIF, y se deriva de obligaciones de las convenciones internacionales que hemos suscrito, la de Palermo y la de Mérida. O sea que, digamos, no es broma. Es verdad que hoy día el mundo está tan agitado y hay tantas preocupaciones que a saber, ¿no es cierto?, si le prestarán la debida atención a esto, pero yo creo que por lo menos la embajada americana, que ha tenido un rol tan activo en esto y que aprecia la importancia que esto tiene en un país como el Perú, ¿no?, con los problemas de criminalidad organizada, sería un retroceso inaceptable, con implicancias para la postura ya complicada, la postura internacional del Perú. ¿Por qué no se habla, señora Abierta? Mire, yo la verdad es que no lo sé. Nosotros tenemos un modesto espacio chiquitito acá, compartimos esto con ustedes, y sí nos escuchan al otro lado, aunque no lo crean, pero hacemos talán, y aunque hay un ministro que habla de las periodistas voluminosas y qué sé yo, yo creo que sí nos escuchan. Y esto es bien preocupante, no es poca cosa. Y yo también creo que nos escuchan en las embajadas que han colaborado en esto y que están diciendo, un momentito. Además, hay que explicarle a la gente algo que es increíble. Esto es muy sutil. O sea, el cambio en la norma es muy sutil. Están cambiando una palabra en un artículo. Y con eso se están trayendo abajo todo el sistema. Está muy bien pensado. Muy bien pensado. Para que, bueno, ¿cuál es la diferencia? Han incluido penal, ¿no? Penal. Está bien pensado. Y el gancho es, ahora los bienes no son para Pronavi, que la exposición de motivos dice, funciona mal. Sin aportar evidencia alguna de que funcione mal. De repente funciona, no hay evidencia, y esto va a pasar al Ministerio Público.
O sea, Ministerio Público, te vamos a dar un montón de plata solo para ti, ya no vas a compartir con la policía, solo para ti, solo para ti. Y nada más, ese es todo el proyecto de ley. O sea, hay que decir, como reitero, que si alguien no sabe de lo que estamos hablando, puede ser efectivamente sorprendido, ¿eh? O sea, si no hablamos de este tema, de repente hasta en el pleno, sí, no, es un mejoramiento, una cosita, un detalle, ¿no? Y se están tirando abajo todo el sistema. Bueno, hay que decirlo, hay intereses también en el Congreso, ¿verdad? Intereses mercantilistas bastante claros. Bueno, mira, hay razones para que este tema sea de interés nacional y por supuesto de los principales medios con más entusiasmo con el que lo han abordado. Primero, porque, digamos, es un caso de naturaleza criminal de la primera importancia. Lo ha dicho el ministro del Interior, probablemente es el caso de lavado más grande en la historia, ¿no? Para empezar, ha dicho que después del caso Orellana, yo creo que este es un caso, por las cifras que se han dado, más grande que el caso Orellana. Entonces, por ese solo hecho ya es importante, pero además tiene vinculaciones con la política, porque, digamos, se sostiene que Joaquín Ramírez y su gente han tenido el apoyo político de la señora Keiko Fujimori y el señor Figari también. O sea, con nombre y apellido, solo 2 personas, no todo el partido, 2 personas, que serían las responsables del apoyo que le ha dado la bancada y el partido, protegiendo a este señor Ramírez, que nunca ha sido investigado, que tampoco hay una iniciativa para investigarlo ahora. La iniciativa que hay en el Congreso, mira tú, es para interpelar a los 2 ministros que han salido en conferencia de prensa a decir, ojo, este es un caso criminal de la máxima importancia y estamos colaborando con las autoridades como nos corresponde. Yo en mi vida he visto algo así. A ver, Dino Costa ha sido ministro de Estado. Cuando hay un caso grande, yo recuerdo a Alan García participando en la conferencia de prensa de los Sánchez Paredes, o sea, al presidente. ¿Ya? Cuando hay un caso grande de una captura internacional, el ministro, por supuesto, que sale y rinde cuenta. ¿Cuándo no ha rendido cuenta? Pero parece que estaban muy contentos, es lo que me han dicho a mí. Que el ministro de Justicia y el ministro de Interior estaban muy contentos y que tenían que disimular su alegría. Porque tampoco pues, puede ser así, ¿no? ¿Qué es esto de salir a hablar de esto como si fuera un logro del gobierno? Y Fuerza Popular reconoce las imputaciones contra ellos porque dice, no se meta con nosotros, y nosotros somos parte de esa investigación, como el gobierno, a quien nosotros apoyamos, puede estar, digamos, mirando con esta simpatía un proceso que involucra a nuestra lideresa. Pero la otra razón, Rosa María, tiene que ver con el hecho de que estamos hablando de una universidad no licenciada. O sea, la protección política ha consistido en que no se metan con Joaquín, por supuesto, nadie se ha metido, ni siquiera todavía hoy, con él, pero además ha servido para, digamos, combatir a la SUNEDU, que ponía en cuestión la viabilidad de alas peruanas, que era la herramienta principal utilizada para este mecanismo de lavado de activos. O sea, la universidad no era la única herramienta, pero a partir de la universidad hay grifos, a partir de la universidad hay escuela de aviación, a partir de la universidad hay todo este fraude, ¿no? Todo pasa por la Universidad Bamba últimamente. Entonces ahora sabemos que toda esta estrategia para acabar con Luneo tenía, pues, con la SUNEDU tenía nombre y apellido. No creo que sea el único nombre y apellido, porque había otros intereses. Es decir, así como hay esta universidad con estos señores haciendo estas cosas, en algún momento se ha dicho que hay también presuntamente otras universidades que podrían... A ver, vamos a ponerlo en números. Son 49 universidades no licenciadas, privadas, no licenciadas. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Garcilaso, donde el rector ganaba 2 millones de soles al mes. Ese era su sueldo. ¿Ok? Sí, efectivamente, legalmente es posible que una asociación sin fines de lucro bonifique de esa manera a sus asociados y a su rector, porque lo ha contratado para hacer un trabajo. Pero es un poco extraño, ¿no? Las cifras no, de nuevo, pueden levantar la ceja en la unidad de inteligencia financiera, citar a este señor y decirle, oiga, usted gana 2 millones de soles al mes por mi trabajo. ¡Ah, caramba! Lo que llama la atención y no puede ser justificado va a pasar por pérdida de extensión, por pérdida de dominio. Entonces, ese es el problema. No hay uno, hay varios.
No, creo yo. y el otro componente que hace esto una noticia de primera importancia es la aprobación en la Comisión de Justicia de unas herramientas para acabar con la extinción de dominio en este momento, ¿no? Entonces, esas son las razones por las que es importante y debería ser discutido un poco más, y seguramente las razones por las que el tema no se aborda, ¿no es cierto?, como debería ser. Ahora, esto es simplemente darle el talán a todo el país para que no pase pues al Pleno. Ahora, si se aprueba esto en el Pleno, los votos de esa aprobación constituyen a futuro prueba plena de encubrimiento en caso, ¿no es cierto?, de bienes mal habidos en actividades ilícitas. O sea, que tengan mucho cuidado los congresistas, porque con el cuento de que no están sujetos a mandato imperativo, tampoco pueden darle protección al crimen organizado con sus votos en el Congreso. Es francamente ya, bueno, ya no hay nada de qué escandalizarnos, ¿no? Pero, o sea, esto es bien grave. Un elemento adicional que, digamos, que sostiene y le da solidez a esta investigación es el involucramiento, por un lado, de Julia Príncipe, ¿no? Por otro lado, de Sonia Medina, y en tercer lugar, el juez, el fiscal Salazar, que ha hecho muy buen trabajo, se archivó el caso, como normalmente ocurre con estos casos en 2017, y gracias a él se desarchivó y estamos donde estamos. Y todo esto con la colaboración, no eficaz, con la colaboración internacional de la DEA. Recuerda que, ahora, digamos, la DEA es la policía comentemos antidroga de los Estados Unidos. Porque es curioso, se le está procesando por lavado, pero no por narcotráfico. En ningún momento se hablaba del delito de narcotráfico. Ahora, la conducta del señor Joaquín Ramírez en las redes sociales ha sido bastante curiosa, porque su principal preocupación ha sido decir que las avionetas no son de él. Las avionetas no son mías, las avionetas. Oiga, señor, le están decomisando casa con piscina, ¿no? Terrenos. Las avionetas no son mías, las avionetas. Cálmese, señor, no es. Y lo demás, lo demás no importa, pero las avionetas no son mías. Entonces es casi como a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Seguramente las avionetas pues son de la Universidad de Alas Peruanas, pero es raro que una universidad, es verdad, es una cooperativa de personal de la FAP, ok, pero que una universidad tenga una escuela de aviación es yo creo que el fiscal ha hecho bien. Estoy juzgando de fuera, no conozco el expediente, la investigación en detalle, ¿no? Pero me da la impresión de que ha hecho bien en ir por donde es más fácil ir, que es demostrar el lavado de activos. Y no complicarte con tener que sostener y fundamentar todo el delito precedente que sería el narcotráfico. Estoy seguro que hay evidencias de cuál es el delito precedente, y es posible pensar que sea el narcotráfico por todo lo que se ha dicho, ¿no? Claro, sobre estos actores, hasta ahora lo que sabemos es que la imputación va a el mal uso de los recursos de la Universidad de las Peruanas en beneficio de la familia Ramírez. Esa es la idea. Y la investigación que estaba ongoing investigation en el 2016 en la DEA, de esa no tenemos todavía referencia. Pero hace pocos días hablé con Jesús Vázquez y me dijo que, bueno, la DEA se demoró 10 años en poner a Ceballos en el Kingpin Act. Entonces, esto demora. Sí, puede ser. Claro, no sabemos, porque ahora tendrán los fiscales que presentar evidencias de que en efecto este era el mecanismo de lavar y ver cómo se lavaba y a quién se le lavaba. Y hay una imputación de que hay 15 millones de dólares que se lavaban a nombre de Keiko Fujimori. Vamos a ver si eso es parte de la investigación o no, no sabemos. Y podrían haber, digamos, otros dineros adquiridos ilícitamente que también fueron lavados por este mecanismo. No sabemos, pero la presunción es esta. Estamos frente a una lavandería donde el delito es lavarle dinero a quienes lo producen como resultado de sus actividades al margen de la ley, ¿no? Claro. Lo que es muy difícil para Joaquín Ramírez en este momento es justificar que con su trabajo de 20 años, 24, 7, tenga los bienes que tiene actualmente. Y eso es lo que no puede y no creo que pueda ganar el juicio de extinción de dominio
y por eso quizás tan preocupados en acabar con esa la ley, sosteniendo pues que perdió la documentación en un taxi hace algunos años. De todas las empresas que eso tienen. no será, digamos, suficiente para que digamos, le respeten sus derechos. Tendrá que producir algo más que eso para demostrar que adquirió lícitamente. Sobre todo Claro, frente a las evidencias que ya ha dado a conocer a través de los medios. ahora, la lo que pasa fiscalía, con ¿no? los relatos, cuando los políticos quieren hacer un relato dramático de su pasado para conmover, a veces se les pasa la mano. Entonces, si su relato político era yo era un cobrador de combi, que dormía en la combi cuando tenía 20 años, y recién puse mi primer negocito con $3,000 que junté de meses de trabajo, y alquilé 2 carros, y con esos 2 carros compré otro carro, ya. Es demasiado. De repente, si hubiera sido menos dramático, sería más creíble, porque hoy día todo el mundo dice de chofer de combi, o perdón, ni siquiera chofer, de cobrador de combi a multimillonario, salvo que hayas descubierto la patente, ¿no es cierto?, de la fuente de la juventud, podías hacerlo tan rápido. No es posible en el Perú acumular esa cantidad de riqueza sin generar conocimiento o productos o venderme algo. Y lo que vendía la Multimillonario familia, y uno de los hombres más influyentes en la política peruana, ¿no? claro, Sin claro. duda, con el secretario general del partido más organizado, ¿no? Y más importante en el Congreso, que ha estado en 3 oportunidades por acceder a la presidencia de la República en los últimos años. Claro, y hay que O decir sea que que esa tesis de acá hay discriminación porque yo soy un cholo con plata y no aceptan pues que un cholo con plata pueda hacerla, ¿no? Pucha, ojalá que tuviéramos ojalá, muchos así, haciéndola lícitamente, ¿no? Pero todo indica que no es el caso, y yo no veo que haya pues ninguna discriminación ni ningún viso de racismo en esto. Tampoco es una patente corso ser de origen humilde para que tú puedas hacer lo que te da la gana, porque cualquier claro. cuestionamiento es la tesis de Toledo en Estados Unidos, dicho sea de paso, ¿no? Hay racismo en el Perú contra los peruanos de origen indígena, y por tanto no hay garantías para que se me procese a mí adecuadamente porque yo soy el símbolo del indígena peruano, ¿no? Pues, y la misma tesis que por supuesto que Pedro Castillo, ¿no? Avalada por López Obrador y por Petro y compañía, ¿no? Inaceptable. Eso no prospera en el sistema judicial peruano, que con todas sus limitaciones ahí está, digamos, haciendo su trabajo. Creo que lo principal es felicitar estos esfuerzos, ¿no? De la Y Fiscalía y del Poder Judicial y de la Procuraduría. cabe también hacer un breve comentario antes de despedirnos sobre el caso de Urresti, ¿no? 35 años después está preso. En el penal a Virgen Las Mercedes, ok, pero está preso. Está bien, no importa, por No importa, supuesto. pero está Parece preso. que ahí hay un buen número de militares y lo importante es que, digamos, está sometido a la justicia y cumpliendo una condena Ahora, establecida por esta, digamos, este no es un antojo, ¿no? La vez pasada, el 2018, lo liberaron, fue a la Suprema y la Suprema dijo, oye, está muy bien, pero ustedes no han considerado estas pruebas, no han considerado estas pruebas, no han considerado estas pruebas. ¿Cómo van a establecer que este señor es inocente con todas estas pruebas? Por favor, vuélvanlo a juzgar. Entonces la Suprema fue ya muy clara, como diciendo, oye, acá hay suficiente para que este señor se le condene, no pueden ustedes dejarlo libre. Entonces ya la Suprema jugó un rol y lo que ha hecho este juzgado es, ¿no es cierto?, actuar en función de esa evidencia. O sea ahora, que esto está cantado desde el 2018. Pero en el ámbito político, Urresti representa lo que dice ahora Fernando Vivas, ¿no? Una huida hacia adelante permanente. A él lo comienzan a procesar en el 2009, cuando lo delata su compañero, Ojos de Gato. El proceso se inicia muchos años después en Ayacucho, como el 2011. Entonces, él se lanza, o sea, se inserta en la política a partir del 2013, en el fondo porque tenía un proceso penal del cual tenía que salir. Pensando que eso lo protegía, ¿no? Y eso pensamos todos. Lo que dice Fernando es que más bien es al revés. Yo no sé, yo creo que le falló, pero
por un tiempo parecía que la estrategia le funcionaba. ¿Qué hubiera pasado si salía elegido? Ha podido ser alcalde, ha podido ser hasta presidente de la República. No sabemos qué destino hubiera tenido ese proceso, ¿no? Felizmente, el Poder Judicial no ha hecho distingos. Y con eso me quedo, eso es lo que yo reivindico, ¿no? Que a pesar de todos estos esfuerzos, porque Urresti no es el único que recurre a la política, Joaquín Ramírez también entra a la política para blindarse, para protegerse, pero sobre todo para garantizar, ¿no es cierto?, que sus negocios sigan prosperando y multiplicándose. No es solo protección. La política hoy día es una actividad que ayuda a proteger más bien las actividades ilícitas y criminales. Y hablando de del señor, hablando de Urresti, Podemos y el señor Luna, porque el que lo promueve es el señor Luna, el candidato del señor Luna va encabezando el concurso, ¿no? A la Defensoría del Pueblo. Va encabezando el concurso. Imagínense ustedes, o sea, su anterior recomendado está preso por graves violaciones a los derechos humanos. Y ahora el que va ganando es su recomendado. Él y el segundo, los dos están muy de acuerdo en que el hecho de la Corte Interamericana piensan como el ministro Becerra, ¿no? Mejor Mira, no. El que va primero, según he podido ver, es este señor Cartolín, es candidato de los Luna, ¿no? Claro. Que son los que promovieron y protegieron y encurraron al señor Urresti sabiendo todo lo que sabemos. Claro. Eso es número uno. El segundo, respaldado por Acción Popular, es decir, por los niños del Perú. Por los niños. ¿No? Sí. Y el tercero es nada menos que abogado de Vladimir Cerrón. Ex congresista del nacionalismo. Sí, no. Así estamos. Esto es lo mejor que puede producir el mundo jurídico peruano en materia de defensa de derechos humanos. No creo, porque el defensor del pueblo, su primera función es defender los derechos fundamentales. Quizás parece... sí lo mejor que puede producir el mundo político peruano hoy, ¿no? Ah, claro. Para defensor del pueblo. Lamentablemente, eso hay que cambiarlo. No puede ser que esto sea inevitable. Sobre todo cuando tenemos instituciones que están haciendo un esfuerzo increíble por frenar esto y revertir estas conductas. Pero esto tiene un límite, porque Rosa María, digamos, esta idea de que tú accedes a la política para protegerte y que prosperen tus negocios, es fundamental porque la política pues es el escalón más alto, ¿no? Creo que... Pero así estamos. Nos tenemos que ir, sí. Nos tenemos que ir, nos están llamando la atención, ya Abel nos dice que el tiempo ha terminado, pero esta es una alerta de nuevo, de que no se pueden seguir vaciando instituciones, ¿ok? Si tú le vacías el contenido a la pérdida de dominio, no hay pérdida de dominio. Si tú pones a un defensor del pueblo que cree que las violaciones de derechos humanos están muy bien, no hay defensor del pueblo. Si tú pones a un tribunal constitucional que avala, por ejemplo, el asalto a Sumedu, en realidad ya no tienes tribunal constitucional. Tienes algo parecido, ¿no? Pero has vaciado de contenido la institución. Cuando terminen de vaciar de contenido todas las instituciones, entonces no tendremos democracia. Y de eso habla Alberto Vergara y Rodrigo Barnechea, ¿no? Del vaciamiento del poder. Muchas gracias, Gino Costa, por haber estado esta mañana. Ha sido una tremenda alerta. Espero que les haya quedado claros a todos y que este tema, por favor, lo traten en algún otro programita. No les digo portada, página interna, ¿no? Pero que se den cuenta de que hay un problema inminente y que evidentemente en el Congreso se den cuenta de que ya nos dimos cuenta también, ¿no? Por si acaso, que ya pasamos el talán a todo el mundo. Muy bien, gracias Gino por haber estado con nosotros. Ha sido Gino Costa. Gracias a ti, Rosa María, por alertarnos de este asunto tan importante. Bueno, tengo que agradecer a la gente de Epicentro, que es la que me avisó a mí. Clara Elvira arrancó con esto, pero tú has ayudado muchísimo a darle un alcance mayor. Ahí vamos. Entonces, gracias a todos ustedes. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Chao, chao. Así es, Rosa María. Nos vemos. Chao. Cuídense mucho. Chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios.